Que el Señor les bendiga, hermanos. Mi ponencia tiene que ver con un tema que casi nadie quiere tratar, ¿verdad? Es un tema un poquitito ahí, ¿verdad?, controversial, pero esto para mí es un privilegio hablar acerca de la intimidad sexual en el matrimonio. Es un tema que la cultura lo aborda abiertamente, no hay duda, pero lo aborda con vulgaridad, lo aborda con ignorancia. Y por el otro lado, la iglesia básicamente habla del tema, pero lo habla con mucha reserva y también lo habla con mucha confusión. Yo recuerdo, por ejemplo, escuchar a un pastor. Él solía decir, por ejemplo, esta era la orientación de él en cuanto al asunto del sexo. Él decía que estas cosas del sexo no se debían de hablar, y si las piensas, entonces vas a quedar calvo. Ahora, hermano, yo no estoy calvo por eso. Si usted está calvo por eso, bueno, lo siento mucho. Yo no estoy calvo por eso. Otras cosas, ¿verdad?, producen en la calvicie. Pero, hermanos, esta perspectiva que vamos a tratar de el matrimonio, especialmente el deber conyugal, hermanos, nace de las páginas de la Escritura, y yo quiero tratar los versículos que usted ve ahí en pantalla. Vamos, hermanos, a crecer en esa porción bíblica. Y yo deseo, hermanos, que podamos desarrollar una perspectiva bíblica saludable sobre el tema de la intimidad sexual en el matrimonio. Y estoy siendo deliberado en cuestión de abordar el tema. Yo no estoy hablando solamente del acto sexual, sino de la intimidad sexual en el matrimonio. El acto sexual es solamente un acto, es solamente eso. Y ese acto puede relacionarse con los animales. La intimidad sexual tiene una dimensión humana, y sobre todas las cosas tiene una dimensión entre los cristianos aún mucho, pero mucho más significativa. Y entonces el día de hoy vamos a tratar sobre la intimidad sexual en el matrimonio, no sobre el acto sexual en el matrimonio. Y vamos a tratar, hermanos, el capítulo 7 de Primera de Corintios. En ese capítulo creo que el apóstol Pablo de alguna manera plasma conceptos importantes que toda pareja cristiana debe de tener en cuanto a la intimidad sexual en el matrimonio. Y por el asunto de tiempo, hermanos, vamos a tratar la manera de entrar directamente al pasaje, y dice de la siguiente manera: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre, dice, no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volveos a juntar en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, Señor, quiero darte las gracias, porque tu palabra, Señor, ha sido leída, y queremos, Padre bendito, crecer en tus estatutos. Queremos crecer, Padre bendito, en tus caminos, desarrollando, Señor, perspectivas bíblicas saludables, especialmente de un tema tan importante que se ve a lo largo de la Escritura: la intimidad sexual en una pareja. Señor, gracias porque tú creaste, Señor, el sexo para celebrarlo dentro de una pareja, un matrimonio. Este no es un invento social, no es ni siquiera un invento de la iglesia, es un invento divino. Y te damos gracias, Señor, porque tú no solamente lo inventaste, pero, Señor, tú tienes instrucciones en la Escritura para maximizar, Señor, esa intimidad sexual. Señor, yo te agradezco porque no tenemos impedimento en este momento. Somos parejas acá. Mi esposa está acá, su esposa, su esposo, su cónyuge está acá, y queremos crecer en una área que usualmente es muy descuidada por la iglesia. Señor, nosotros queremos
recobrar tu palabra en nuestros corazones y vivir, Señor, como conviene delante de ti. Señor, yo te alabo, te bendigo, te doy muchísimas gracias por tus bondades. Quiero darte gracias en Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, si usted tiene la capacidad, si tiene la capacidad de tomar notas hacia esta dirección, es donde vamos. Vamos a tratar, hermanos, el día de hoy, básicamente 5 aspectos importantes que tienen que ver con la intimidad sexual en el matrimonio. 5 aspectos que el apóstol Pablo creo que trata en este pasaje de la Escritura. Trata de ayudar a los matrimonios a entender básicamente 5 aspectos. El primer aspecto es el aspecto revelatorio. Vamos rápidamente a tratar ese pasaje, versículo 1 al 6. Luego después vamos a observar un aspecto realístico. Este es el versículo 2 y el versículo 7. Y luego después, hermanos, la concentración va a ser en el versículo 3 al 5. Vamos a observar 3 aspectos más. Vamos a observar el aspecto recíproco en el matrimonio. Vamos a observar el aspecto responsable, el deber que el apóstol Pablo habla en el versículo 3 y 4. Y luego después vamos a ver el riesgo o el peligro que ocurre. Ahí está Satanás. Ahí está, no sé si usted se dio cuenta, pero ahí está Satanás tratando de destruir lo que Dios quiere construir en una pareja, especialmente en términos de intimidad sexual en el matrimonio. ¿Estamos listos, hermanos? Vamos, hermanos, a comenzar con el primer aspecto rápidamente, el aspecto revelatorio. Si usted observa, el pasaje está estructurado de esa manera. Hay básicamente un paralelismo, hay lo que expertos le llaman un quiasmo. Eso es una estructura quiasmática en el cual tenemos nosotros al principio una idea, al final se complementa de alguna manera una segunda idea, al final se complementa, y el centro básicamente de ese argumento se encuentra en el versículo 3, el versículo 5. En otras palabras, si nosotros observamos esa estructura, lo que nosotros encontramos básicamente es que con esto es introductorio. Esto solamente es un elemento introductorio. Pero lo que nosotros vamos a tratar básicamente es una relación recíproca que el apóstol Pablo de alguna manera está interesado. Es cierto que vamos a aprender del aspecto básicamente en el cual el apóstol Pablo habla de la revelación. Si usted observa, el versículo comienza diciendo: en cuanto a las cosas que me escribisteis. Al parecer ha habido una comunicación de parte del apóstol Pablo con la iglesia. La iglesia, al parecer, ha tratado la manera de entender asuntos. No sabemos si la iglesia está cuestionando asuntos. La realidad que encontramos es que el apóstol Pablo, de alguna manera, en esta carta está respondiendo a inquietudes, está respondiendo a necesidades de parte de la iglesia. Y él dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería, dice, al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Si usted se da cuenta, el tema tiene que ver no con la doctrina de la Trinidad, no tiene que ver con la soberanía de Dios, no tiene que ver con temas teológicos, tiene que ver con un asunto de intimidad sexual, el matrimonio. Y si usted se da cuenta, el primer versículo bíblico pone en contexto toda esta situación. Y en el versículo 6, si usted se da cuenta, dice: mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Ahora, yo le estoy titulando a esta parte, este es una revelación. Aquí hay revelación de parte del apóstol Pablo. Dice: esto digo, esto del matrimonio, esto de la intimidad, el deber conyugal en el matrimonio, esto lo digo, dice, no por vía de mandamiento, sino por vía de concesión. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo tiene en mente con esa expresión? Eso es importante para considerar lo que vamos a tratar en este momento. Porque muchos básicamente han tratado esa frase como algo opcional.
Estas son opiniones solamente del apóstol Pablo que no se deben de considerar con seriedad. Usted se da cuenta que aquí está el apóstol Pablo respondiendo a situaciones definitivamente concretas, el matrimonio, intimidad en el matrimonio, y él invierte 40 versículos bíblicos. Y cualquiera podría pensar, 40 versículos bíblicos para considerarlos como una opinión de un teólogo. Estas no son opiniones. Para el apóstol Pablo, estas no son opiniones. Es más, cuando usted observa, el apóstol Pablo utiliza por lo menos 6 frases en esos 40 versículos bíblicos que nos ayudan a entender la manera en cómo debemos de entender este concepto, no por vía de mandato, sino de concesión. ¿Qué es lo que significa eso? Si usted se da cuenta, el versículo dice, mas esto del matrimonio y la intimidad sexual en el matrimonio, esto digo por vía, dice, de concesión, dice no por mandamiento. ¿Qué está hablando Pablo? Por ejemplo, en el versículo 10, él tiene otra frase y él dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. En otras palabras, el apóstol Pablo está pensando en términos de mandamiento, especialmente dice el Señor, los mandamientos del Señor. Esto dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. O sea, en otras palabras, si usted observa el versículo 10 y el previo al versículo 10, él está hablando de la fornicación. Fornicación en una pareja de creyentes. O sea, cuando tratamos ese caso, podemos nosotros ir a los evangelios y podemos nosotros concretar que el Señor Jesús estableció mandamiento. Hay mandamiento de parte del Señor. Y Él dice en el versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, no estoy mandando yo, sino que esto lo podemos corroborar en los evangelios. Esto lo mandó el Señor. Pero vea usted más adelante, por ejemplo, en el versículo 17 dice, pero a cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, haga esto ordeno a todas las iglesias. En otras palabras, aquí está el apóstol Pablo haciendo ¿qué cosa? De alguna manera él está ordenando. O sea que estas no son solamente opiniones. Es cierto que lo está haciendo por vía de concesión, pero ¿qué es lo que significa concesión? ¿Una opinión como la suya y como la mía? Absolutamente no. Aquí está el apóstol Pablo en su autoridad apostólica, está añadiendo revelación divina. Él está diciendo a la iglesia, hay cosas que nosotros podemos corroborar en el Antiguo Testamento, en la revelación que el Señor Jesús trajo en los evangelios, pero hay otros elementos que todavía necesitamos entender, y Él está añadiendo revelación divina. Él está añadiendo, dice por ejemplo en el versículo 25, en cuanto a las vírgenes dice, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor, para ser fiel. ¿Para qué? Para ser fiel, para añadir un elemento más a la revelación divina de Dios. O sea que aquí el apóstol Pablo no está solamente hablando de un parecer como el suyo y el mío. Aquí el apóstol Pablo está hablando de una revelación continuativa, la progresión, la revelación progresiva de Dios. No podemos tomar lo que el apóstol Pablo tiene que decirnos a la ligera. Es más, en el versículo 35 él dice, esto lo digo para vuestro provecho. Si son solamente opiniones, entonces no es provechoso, tal vez. Pero él dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tender los lazos. O sea que este asunto de la intimidad en el matrimonio no es un asunto, sino para nuestro provecho. No es para tender lazo, dice, sino para lo honesto, lo decente, para que sin impedimentos os acerquemos a Dios. Yo creo, hermanos, que en nuestra intimidad sexual nosotros podemos acercarnos a Dios. Y yo voy a probar en cierta manera, regresando a los pasajes bíblicos, que ese es el caso. Pero aquí está el apóstol Pablo. Mire el versículo, por ejemplo, 40. Dice, pero a mi juicio, dice, más dichosa será si se queda así, sin casar. Y pienso, dice, que también yo tengo el Espíritu de Dios
para añadir revelación progresiva. En otras palabras, hermano, lo que vamos a considerar el día de hoy no es una opinión social, no es una opinión ni siquiera eclesiástica. Esto es revelación progresiva de Dios con el sello apostólico. Entonces, lo primero que necesitamos entender en el versículo 1 al 7 de Primera de Corintios, que aquí no estamos tratando con opiniones, aquí no estamos tratando con asuntos que podemos nosotros debatir, si queremos, que lo hacemos, si no, no lo hacemos. Esto tiene que considerarse con el celo de la revelación divina de Dios. Esta es palabra de Dios y es palabra de Dios para nuestro provecho, para lo honesto, para lo decente, para que sin impedimento nosotros nos acerquemos a Dios, aún en nuestra intimidad sexual en la pareja. Así que, primeramente, hermanos, veamos ese aspecto. Aquí hay revelación progresiva, pero número 2, hay un aspecto realístico. Y si usted se da cuenta, el aspecto realístico es el siguiente. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno, dice, le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Y mire cómo lo ata con el versículo 7 y dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero, aquí hay un pero, este pero necesitamos considerarlo. Cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Aquí el apóstol Pablo está abogando por la soltería. Está diciendo, solteros en la iglesia del Señor, si ustedes están solteros y Dios les ha dado el don de continencia, quédense solteros. Lo peor que usted puede hacer es casarse y destruir el modelo de Dios en su vida. Pero la realidad es que desde el principio nosotros encontramos, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. O sea, no es bueno que el hombre, la naturaleza del hombre es que no es bueno que esté solo. Entonces él crea el matrimonio. Pero usted se da cuenta que Dios puede intervenir. Y Dios puede intervenir en un individuo a través de una capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para cancelar esa naturaleza y gozar el don, un don especial de castidad. No casarse, alegrarse en ello, maximizar su vida para Cristo. Y perfectamente bien, Pablo no está en contra de eso. Pablo tuvo la capacidad de servirle al Señor en capacidades increíbles como soltero. Pero dice el pasaje de la Escritura, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora, hermano, esa expresión, no tocar mujer, es muy importante a través de las Escrituras y podemos corroborar, y por asunto de tiempo no tenemos la oportunidad para ir al Antiguo Testamento y darnos cuenta que tocar mujer tiene que ver acto sexual. No es bueno que el hombre toque a una mujer sexualmente, dice, pero a causa de las fornicaciones, a causa de la realidad de que no tienes el don de continencia, dice la Escritura, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. O sea, que esta es una realidad. ¿De cuál realidad está hablando? No solamente la revelación progresiva de Dios apostólica, pero aquí está hablando de una realidad en el matrimonio. La realidad, hermanos, es que así como el soltero, si es capacitado por Dios, tiene el don de castidad, se queda soltero, gloria al Señor, maximice todas sus fuerzas para el Señor. Pero si Dios no te ha dado esa capacidad, dice, cásate. Y más vale que te cases. Y entre más rápido, mejor. Ahora, yo digo esto, hermanos, después de 33 años de casado. Yo crecí en el ambiente de, por ejemplo, de pureza, y yo creo que todo eso está bien. Crecí en un ambiente donde lo que nosotros escuchábamos era prepárese, prepárese, prepárese. Y yo ya tenía barba y bigote, y ya estaba medio pelón. Y prepárese, y prepárese. ¿Y hasta cuándo? ¿Preparar hasta cuándo? Y entonces la mentalidad es prolongar el matrimonio. Si yo hubiera sabido lo que hoy sé de lo que es el matrimonio, yo no hubiera esperado tanta agonía. Yo no hubiera, no, absolutamente.
Porque Dios no me dio el don de castidad. Yo recuerdo, por ejemplo, que hablaba con hermanos que tal vez yo creo que en cierta manera tenían ese don de Dios y servían al Señor con ahínco. Yo recuerdo como soltero lo mismo, de un deseo tremendo, enorme, no había absolutamente ningún... Me casé, yo creo que maximicé más el ministerio del Señor. Hoy con mi esposa absolutamente no debería de haber estorbo, absolutamente. Ahora, es cierto, nos casamos, Dios nos da hijos y entonces nuestros hijos vienen a ser básicamente el enfoque principal de nuestro ministerio. Pero ese es ministerio, ese continúa siendo ministerio. Y ese ministerio no se limita a la iglesia del Señor, a la familia, se extiende a la familia de Cristo, a la iglesia del Señor, se extiende más allá. Y entonces Pablo está hablando de una realidad. Y la realidad es, no tienes el don de castidad, Dios puede usarte. Gloria al Señor, Dios no te da eso. Dice el versículo, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada una tenga su propio marido. O sea, no hay absolutamente ningún problema. Es más, el versículo 7 dice, quisiera también que todos los hombres fuesen como yo, solteros, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Hermano, vemos nosotros definitivamente, en primer lugar, si usted se da cuenta, hay una revelación progresiva, pero hay también una realidad que usted y yo debemos de entender. Entendemos la realidad. Soltero no. Entonces dice, cada uno tenga su propia mujer. Gloria al Señor por eso. Y entonces, estamos en el matrimonio y entonces encontramos nosotros algo increíblemente bello. Si usted observa, por ejemplo, número 3, veamos rápidamente el aspecto recíproco. Hay un aspecto recíproco en el versículo 3 al 5, que básicamente es el meollo de la argumentación del apóstol Pablo. Los primeros dos básicamente son preparativos, los primeros dos aspectos, pero vea usted el aspecto recíproco. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y vea usted conmigo, asimismo. Esto, hermanos, es un elemento recíproco, asimismo la mujer con el marido. Dice la Escritura, el versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido, dice, tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Esto es un elemento recíproco. Mire conmigo el versículo 5. El versículo 4, la mujer, dice el versículo bíblico, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino, dice, la mujer. Y número 5, versículo 5 dice, no os neguéis el uno al otro. Esto es otro elemento recíproco. O sea, hermanos, ¿por qué estoy recalcando eso? ¿Por qué el apóstol Pablo está recalcando el elemento recíproco en un matrimonio? Hermano, yo creo que esto es importante no solamente para la cultura del primer siglo greco-romana, pero hermanos, para nosotros hoy en día esto es increíblemente importante. Porque si usted estudia por ejemplo, la cultura del primer siglo greco-romana, hermanos, el mundo greco-romano tenía una distorsión completa del matrimonio, de la intimidad, de la mujer. Hermano, es increíble el disgusto que había, la distorsión que había, la confusión que existía en ese mundo en cuanto a estos tres elementos. Y nosotros no estamos lejos de esa realidad. Por ejemplo, en Latinoamérica el hombre puede meterse con 5 mujeres, pero si la mujer se atreve a hacer eso, absolutamente es inconcebible. ¿Por qué? Porque no respetamos el aspecto de reciprocidad. No vemos nosotros que aquí hay un elemento recíproco, aquí hay una relación recíproca. El hombre sí, pero la mujer no. ¿En dónde? Ahora, nosotros podemos leer la historia y hay ocasiones en la historia en que se alteran las situaciones y entonces la mujer sí, pero el hombre no. Simplemente
el apóstol Pablo está estableciendo una realidad, y la realidad es que en el matrimonio hay un elemento recíproco. El hombre no es más importante que la mujer no es más importante que el hombre. O sea, hay un elemento recíproco. Y entonces el apóstol Pablo está tratando el aspecto sexual, la intimidad sexual en un matrimonio con ese entendimiento básico. Aquí no se trata de satisfacer a uno o satisfacer al otro. Esto es un asunto recíproco. Reciprocidad tiene que ver con esa realidad de que la persona más importante en la relación no soy yo, es una pareja. Son dos. Se llama Juana y Pedro, o se llama Chipote y Panchita, lo que quiera que sea. Son dos. No son tres, no es uno. Son dos. Hay un elemento recíproco. Y ese elemento recíproco necesitamos respetarlo a todo momento. ¿Y qué significa eso, hermanos, en nuestra relación recíproca de intimidad sexual? Eso significa que buscamos nosotros cómo maximizar esa relación recíprocamente. Recíprocamente. Y hermanos, no existe, es imposible desarrollar una relación recíproca de intimidad sexual si no aprendemos a conversar y no aprendemos nosotros a comunicar las cosas que son aceptables, las cosas que no son aceptables, los gustos y también los disgustos. Eso necesitamos hablarlo si nosotros queremos desarrollar ese elemento recíproco. Y Pablo está hablando de ese elemento. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. O sea que esto no es solamente de un lado, esto es un asunto recíproco. Ambos necesitan aprender y buscar esa reciprocidad dentro del matrimonio. Ahora, hermanos, esto no se trata de lo que usted lee en los libros. Lo que alguien escribió en un libro, por ejemplo, es la experiencia de él. ¿Sabe lo que debería de importarle a usted? Es lo que su esposa piensa, lo que su cónyuge piensa directamente, específicamente. Los libros nos pueden ayudar, los libros nos pueden dar básicamente contexto amplio, general, pero al final del día usted y yo necesitamos sentarnos con nuestro cónyuge y tratar, hablar, conversar de esta realidad. Esta ya es una realidad dentro del matrimonio. Si nosotros queremos buscar ese elemento recíproco, no va a ocurrir si nosotros no tomamos el tiempo para conversar. Por ejemplo, en mi ministerio, por ejemplo, de consejería, constantemente yo escucho que las parejas se reúnen, se sientan para tratar problemas. Esta debería de ser una conversación genuina, natural. Debería de ser una conversación no necesariamente conectada con problemas. Debería de ser una conversación conectada con el deseo de querer superar nuestra relación. Conversar más. Por eso creo yo, hermanos, que la intimidad sexual, a medida que usted va caminando, a medida que usted va creciendo, a medida que van pasando los años, usted disfruta más, mucho, pero mucho más la intimidad sexual. ¿Sabe por qué? Porque usted ha conversado, usted ha hablado y de alguna manera usted ha ajustado. Usted comienza el matrimonio y usted está como la cabra del desierto, ¿no es cierto? Que usted no sabe, cero completamente. Y usted no sabe cómo tratar ese asunto de intimidad. Y entonces el hombre sabio, ¿qué es lo que hace? Aprende, conoce a su esposa. En las palabras del apóstol Pedro, maridos, vivid con vuestras mujeres sabiamente. Sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, coheredera de la gracia de la vida. Si usted se da cuenta, ese pasaje tiene matices aún de intimidad. Y necesitamos nosotros aprender a vivir con esa sabiduría. O sea que yo no estoy hablando solamente del acto sexual, yo estoy hablando de la intimidad sexual en el matrimonio, que va más allá de un acto en sí mismo. Y entonces Pablo nos habla y nos dice, hey, esto es revelación de Dios, esto no es una opinión pública, no,
es revelación de Dios. Número 2, hay una realidad. Si Dios no te ha dado el don de continencia, cásate. Ahora te casas, entiende el elemento recíproco. Entiende, esta es una relación recíproca. Esta no es una relación de que tú eres el centro, egocentrista, súper egocentrista. No, absolutamente. Tienes que destronarte y tienes que aprender a hablar y conversar para lograr crear esa reciprocidad dentro del matrimonio. Número 4, rápidamente, vea el aspecto de ver, hermano, y esto es importante, porque el apóstol Pablo está diciendo, el marido cumpla. ¿Qué es eso? Cumplir es cumplir. Y vea usted, dice, el deber, dice conyugal, cumpla, dice el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. O sea que esto no es solamente que el marido cumple con el deber conyugal, pero asimismo recíprocamente la mujer también con el marido. La mujer, dice, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea que recíprocamente nosotros aprendemos a cumplir el deber conyugal. Ahora cualquier persona podría decir, cumplir, deber. Esto suena duro. Esto suena solamente a un deber que yo tengo que hacer. Bueno, hermanos, yo quisiera ayudar, hermanos, a entender esta realidad. Es cierto que el acto sexual puede llegar a ser, puede terminar siendo un asunto duro y hasta un asunto animal casi, si nosotros no tenemos en consideración lo que las Escrituras nos enseñan. Hermanos, aquí está el apóstol Pablo hablando. Pero cuando nosotros tomamos todo el consejo de Dios, nosotros nos damos cuenta que la intimidad sexual no es solamente un asunto de deber, es un asunto de placer también. Usted se da cuenta que hay un libro en las Escrituras, hay un libro dedicado al placer sexual. Dios incluyó en los 66 libros un libro exclusivamente para celebrar la intimidad sexual en un matrimonio. Ese libro, por ejemplo, no se lo recomendamos a los solteros que memoricen ese pasaje bíblico. Imagínese usted. No, absolutamente. ¿Qué le decimos a un joven, por ejemplo, soltero? No le decimos cantar de los cantares. No. Mira, es más, pásalo rápido. Sino que lo que dice el apóstol Pablo más adelante en el versículo 9. Dice, mejor es casarse que estarse quemando. No queremos eso. Pero sabe usted lee cantar de los cantares y cantar de los cantares evoca, despierta en el hombre ternura y deseo por su mujer, por su cónyuge. Lindo libro. Y no solamente el libro de cantar de los cantares. Nosotros pensamos que sexo es un asunto, intimidad sexual, lo peor está en las páginas de la Escritura. Estamos tratando un pasaje que tiene que ver con una realidad. Usted se da cuenta, la intimidad sexual es un deber en la mentalidad de Pablo, pero en el consejo de Dios es también placer. Y la Escritura dice que Dios creó al hombre, a la mujer, y dice que dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Dice que le hizo a la mujer y dice que estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Esa es intimidad sexual. No se avergonzaban. O sea que si usted se da cuenta, el acto sexual tiene connotaciones de placer, connotaciones de compañerismo. Más adelante en el capítulo 2 habla de subyugar la tierra. Fructificaos. ¿Y cómo nosotros nos fructificamos? Es a través del acto sexual. No hay otra manera. Digamos, el nacimiento del Señor Jesús es único, ¿verdad? Es único. Pero de allí para allá no hay otro, digamos, no hay otro milagro. ¿Cómo nacen los niños? A través de esa procreación.
Y nosotros vemos esas connotaciones. Por ejemplo, usted lee los profetas. Los profetas están hablando, concibiendo el matrimonio y utilizan una palabra, un concepto teológico. Y utilizan la palabra pacto. Habla de la mujer del pacto. Porque conciben que el matrimonio es ese concepto de pacto. Pero hermano, a pesar de que nosotros tenemos ese vocabulario y tenemos todo el consejo de Dios para entender que la intimidad sexual no es solamente un deber, pero hermano, es un deber. Este es un deber. Gracias a Dios que no es lo único que la Escritura nos enseña en cuanto a la Escritura, pero conforme a lo que el apóstol está hablando, este es un deber. ¿Y qué es lo que hace usted con el deber? ¿Qué es lo que hace? Cumplir. Cumplir. Usted no se obedece, usted cumple. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. O sea, tenemos nosotros un aspecto de deber. Y hermano, esto es casi similar a muchos otros deberes que nosotros tenemos en la vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, el hombre trabaja, sale a trabajar. ¿Por qué? Porque es el líder del hogar, ¿no es cierto? Y se está esperando de que él sea el proveedor, ¿no es cierto? Entonces busca, va y suda, ¿no es cierto? Y hace trabajos arduos. ¿Y eso cómo se llama? Se llama deber. Ahora, ¿cómo usted va a conceptualizar ese deber? Oh my gosh, trabajo otra vez. Usted puede hacer eso del deber, o usted puede dar un matiz, una perspectiva divina, bíblica, espiritual a ese deber. Mi esposa y yo hemos optado porque la intimidad sexual no sea, oh my gosh, un martirio. No, no tiene que ser un martirio. No tiene que ser un martirio. No tenemos que rebajar la intimidad sexual a algo de animales. Hace unas semanas desempolvé uno de mis libros de poesía universal del siglo XX y me topé con un poema que yo recuerdo que leí en la universidad, lo analicé. Esta es una autora muy, pero muy famosa en su tiempo, a 1800, de la generación del 98, Alfonsina Storni. Es una poeta, fue una poeta suiza, argentina, de padres italianos. Y ella fue parte, por ejemplo, del movimiento modernista de literatura del siglo XX. Y uno de los temas recurrentes de su poesía es el derecho a la mujer, la independencia femenil. Y ella escribe, por ejemplo, una capacidad que tiene increíble. Usted lee a Alfonsina Storni y usted se enamora de esta mujer en el sentido de cómo ella maneja las palabras, una poeta completa. Y entonces ella, de alguna manera, en un poema titulado Hombre Pequeñito, ella utiliza una metáfora del cautiverio que básicamente puede sentir básicamente este asunto de que la intimidad sexual puede limitarse a algo animal, algo solamente, no solamente humano, pero más animal. Y entonces ella habla acerca de la relación de un hombre machista. Y entonces ella se ve como el ave que representa básicamente la libertad. Ella se siente enjaulada y entonces la imagen de esa sociedad en ese tiempo era una sociedad machista que básicamente obligaba a la mujer simplemente a decir sí. Y entonces la trama de este poema es básicamente sobre una canaria que está atrapada en una relación y le pide a su captor, al hombre pequeñito, le dice, líbrame. Y el hombre pequeñito es pequeñito porque no entiende a la mujer. Y dice en el poema,
no me entiendes ni me entenderás, Y entonces la canaria reconoce que también ella no tiene la capacidad de comprender al captor, pero mientras no nos entendemos en este poema, ella dice: dame mi libertad. Y al final hay una nota que yo quiero que usted observe en el poema, porque el poema básicamente está percatando realmente. Nosotros podemos hacer del acto sexual un acto a un nivel de animal. Podemos hacerlo, pero no debemos de hacerlo. Nosotros podemos escapar de esa realidad. Ahora, los poetas y los arquitectos sociales tratan la manera de rebajar el acto sexual a ese nivel animal. Pero escuche usted el poema. Dice de la siguiente manera. Dice: hombre pequeñito, suelta tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, ¿qué jaula me das? Digo pequeñito porque no me entiendes, ni me entenderás. Tampoco te entiendo, pero mientras tanto, ábreme la jaula, que quiero escapar. Hombre pequeñito, te amé media hora, no me pidas más. Ese es el poema. El poema está alrededor de una realidad. Hay una relación. Y hay una relación de animales. Ella se ve como una canaria. El libro de Santiago nos habla acerca de la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Nosotros podemos hacer del sexo eso. Es un asunto de animales. O podemos nosotros recobrar el aspecto sexual y podemos nosotros cumplir, no a un nivel animal, no a un nivel de exigencia, no a un nivel de esclavitud, sino a un nivel espiritual. Este es un asunto altamente espiritual. El hombre cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, porque es una relación recíproca. Entonces esto simplemente tiene que ver con respeto. Esto tiene que ver con la dignidad más básica. Nos respetamos el uno al otro. Y dentro de ese respeto nosotros logramos entender, por ejemplo, usted lee las estadísticas, por ejemplo, de 5 mujeres en los Estados Unidos, una ha sido violada, o por lo menos ha reportado que ha sido violada sexualmente. De 5 mujeres, de 6 hombres, un hombre ha dado información que de alguna manera ha sido violado sexualmente. Imagínese usted una mujer que ha sido violada, un hombre que ha sido violado. Tal vez vienen a los pies del Señor Jesús, unen sus vidas en santo matrimonio. Hermanos, todas esas experiencias marcan a los hombres, a las mujeres. Y aquí la pregunta es: ¿cómo nosotros vamos a tratar el acto sexual en esos ambientes? Usted se da cuenta que un abuso es rápido, antes que me agarren, antes que me atrapen. El matrimonio no puede ser: ya te amé media hora, no me pidas más. Eso no puede ser. Esos son abusos. Eso es inconcebible en una pareja normal, saludable, espiritual. Hermanos, el deber conyugal se hace dentro de un ambiente de respeto, de dignidad, de cariño, de amabilidad. Esto no es un asunto de animales, una sabiduría humana, animal, diabólica. Eso es lo que encontramos allá afuera. Y adentro, ¿qué es lo que encontramos? No. Entonces el problema, hermanos, aquí, si nosotros tomamos el deber conyugal, el cumplimiento, en una manera seca, en una manera sin sazonarla con la sabiduría de Dios,
sin el control que el Señor da. Entonces, ¿qué es lo que nosotros terminamos haciendo? Traemos sequedad y traemos nosotros a la relación. Lo que traemos nosotros no es el efecto que debería de crear, lo que nosotros deberíamos de esperar. La intimidad sexual es un terreno que nosotros cultivamos ese terreno. Y entonces hay una relación increíble, si usted se da cuenta, con el quinto punto que el apóstol Pablo habla. El quinto punto tiene que ver con el riesgo. Hay un riesgo. No os neguéis. ¿Qué es lo que significa? Si usted se da cuenta, ese es un verbo presente, imperativo, que lo que sugiere es, ya los hermanos están haciendo algo. La iglesia en Corinto está ya practicando algo. ¿Y qué es lo que están practicando? Se están negando el uno al otro. En lugar de cumplir, están negando. Y usted, hermano, lee, entiende la palabra, el verbo negar tiene que ver con el robo, quitarle a alguien el derecho. Quitarle a alguien el derecho. Y Pablo dice, mira, no le quites el derecho conyugal a tu marido, no se lo quites, no se lo arrebates, no hurtes ese privilegio, ese derecho que Dios le ha dado al hombre, a la mujer, no se lo quites. Hay un riesgo, hay un peligro increíble. Dice, no os neguéis el uno al otro. Recíprocamente, nosotros no nos vamos a negar. En lugar de robarle a mi cónyuge el deber conyugal, yo voy a ceder el deber conyugal con mi prójimo, con mi esposa, con mi cónyuge. Yo tengo la responsabilidad. Y entonces dice la Escritura, no os neguéis el uno al otro, a no ser, dice, por algún tiempo de mutuo consentimiento. O sea que si nos vamos a abstener de intimidad sexual en el matrimonio, tiene que ser conforme a las directrices que el apóstol Pablo está estableciendo. Dice el versículo, por algún tiempo. Algún tiempo. Y hermanos, usted lee esa estructura gramatical, tiene que ver, hermanos, no con cronología, sino que tiene que ver con un elemento de tiempo específico, una temporada que mutuamente en consentimiento nosotros hemos llegado a la conclusión. Necesitamos un tiempo de venir delante del Señor, dice, y ve usted conmigo qué interesante, hay dos cláusulas de propósito. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer para ocuparos sosegadamente en la oración. Y hermanos, nosotros leemos en el Antiguo Testamento. Leemos en el Antiguo Testamento en momentos donde Dios, por ejemplo, le dice a Moisés, mira, prepara al pueblo. Voy a venir a Sinaí y ahí yo voy a tratar con el pueblo, voy a darle mis leyes. Y nosotros leemos en el capítulo 18 del libro de Deuteronomios que Dios le pidió a Moisés que ninguno de los hombres, mujeres, tuvieran relación sexual. ¿Por qué? Porque era un avivamiento. Era un avivamiento. Y vamos a tener un encuentro con Dios. Usted se da cuenta que este es un elemento que hasta el día de hoy, por ejemplo, NFL, los equipos de la NFL buenos que llegan, por ejemplo, al Gran Tazón, al Super Bowl, llegan y ¿saben lo que hacen? Algunos de estos equipos, los directores técnicos, secuestran a los jugadores de sus familias, de sus esposas, porque no quieren que tengan relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque quieren que tengan el máximo rendimiento posible. Hermano, eso es bíblico. Eso es bíblico. Nosotros no tenemos ningún problema con eso, porque es bíblico. Hay momentos que atravesamos situaciones en la pareja que decimos, hey, es como el ayuno. Es como el ayuno. ¿El ayuno para qué es? Suspendemos de comer, suspendemos todo con el deseo, la búsqueda de Dios, porque hay una necesidad increíble. Yo le he dicho a parejas, hey, este es un asunto de oración y ayuno. Busquen al Señor intensamente, porque hay momentos de eso. Y Pablo está en su mente, él está consciente de esa realidad.
Pero Él le pone básicamente, mira, si vas a hacer eso, va a ser por algún tiempo específico. Dice el versículo, mutuo consentimiento. ¿Con qué propósito? Para ocuparos sosegadamente en la oración. Eso debería de ser práctico para nosotros. Todos deberíamos de hacer eso. Pero usted se da cuenta, hermanos, el apóstol continúa, punto y coma. Él continúa diciendo y dice, y volveos a juntar en uno. Volveos a juntar en uno, en el contexto tiene que ver con qué. La vida no es solamente ayuno. No. Esto no es solamente de espiritualidad. Esto no es de espiritualidad. Volveos a juntar en uno, dice el versículo, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, hermanos, esto es un asunto espiritual y tenemos que elevarlo a un elemento espiritual. Necesitamos entender que yo tengo la capacidad de cuidar a mi cónyuge. Yo necesito cuidar a mi cónyuge. Hermanos, usted se da cuenta de este principio que el apóstol Pablo está desarrollando. Yo no puedo en una manera que me importa a mí. No, a mí me tiene que importar. Porque hay un enemigo que desea destruir a mi esposo, a mi esposa, a mi cónyuge. Y lo hace a través de la incontinencia. Satanás sabe. Entonces, hermanos, especialmente hermanas que han aprendido la oración. Por ejemplo, yo le doy gracias al Señor, le doy infinitas gracias al Señor que mi esposa ha aprendido a orar. A través de los años ella ha aprendido a orar. Y cuando se trata de oración, la primera persona, yo tengo una necesidad, yo no busco a nadie más. Mi esposa ha aprendido a orar. Temprano en la mañana, muy temprano en la mañana, ella se levanta y ella viene delante de Dios en oración. Pero sabe, hermano, yo quiero decirle a usted, yo le doy gracias al Señor que mi esposa no es solamente una mujer espiritual, mi esposa es una mujer sensual. Y la espiritualidad y la sensualidad no son contrarias, son complementarias. Es más, yo le digo, hermanas, ore menos y cumpla más. Como pastor le digo, hermana, como pastor le digo, yo quisiera que todas ustedes mujeres, todas oraran, que se levantaran temprano en la mañana, pero que de alguna manera ustedes pudieran regresar a este pasaje de la Escritura, que esto no se trata solamente de oración. Hay muchas cosas que no las resolvemos con oración. Hay cosas, ¿sabes cómo las resolvemos? Las resolvemos a través de una responsabilidad, de un deber. Lo mantenemos y lo mantenemos no solamente con una dimensión espiritual, pero con una dimensión sensual. Somos sensuales para con nuestro marido. A nuestro marido, nuestro cónyuge, le coqueteamos. Al mundo entero no le coquetea, no, absolutamente. No, absolutamente. Usted no le enseña nada a nadie, pero a su marido, ¿por qué no? Es más, él está esperando que usted sea sensual. No solamente una mujer espiritual. Pablo está hablando, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo, mutuamente consentimiento. Pongámonos de acuerdo. Para ocupados sosegadamente en la oración. Pero volvamos a juntarnos en uno. El orden, la norma, el hábito no es el avivamiento, no es el ayuno, ese no es el hábito. ¿Sabe cuál es el hábito? Cumplir el deber conyugal con nuestro cónyuge. Esa es la responsabilidad normal. Entonces, hermano, yo quiero terminar con usted. Tengo solamente unos minutitos. Y yo quiero terminar, hermanos, animándolos a ustedes. Yo quiero animarles, hermanos, a que usted vea no solamente el aspecto de revelación divina. Ahí está la revelación de Dios. Hay una relación mutua, hay una responsabilidad, hay un deber, hay un peligro que está ahí
Y la respuesta, hermanos, no es negarnos el uno al otro, sino aprender a suplir las necesidades de nuestro cónyuge. Esas necesidades más íntimas que nadie puede suplir. Usted se da cuenta que cualquiera puede traerle un plato de comida. Cualquiera puede lavarle la ropa. Cualquiera puede limpiarle la casa. Pero nadie puede hacer intimidad con usted sino solamente su esposa. Solamente ella. Solamente a ella le corresponde. Y no le prive. Usted no puede privarle a su cónyuge. En un libro, por ejemplo, de Amor y Sexo, buen título, Nancy Houston, ella dice, por ejemplo, ella habla acerca de esta dimensión del el ambiente, lo que significa realmente, lo que significa la intimidad sexual en una pareja. Y ella dice, las parejas casadas que tienen relaciones sexuales con regularidad, dice ella, viven más tiempo, tienen una mejor salud cardíaca, disfrutan de una conexión más profunda, pueden dejar al lado molestias más fácilmente. Hermanos, yo quiero decirles, hágalo por lo menos por su corazón, por asuntos cardíacos, por lo menos. Esto debería de ser algo saludable para nosotros. Y ella continúa diciendo, estoy seguro, dice, de que algún día, dice ella, vea usted, estoy seguro, dice, que algún día en el cielo Dios nos dará millones de razones más por lo que Él hizo el sexo. Mientras tanto, dice, disfrutemos el sexo. Con nuestra cónyuge disfrutemos. Y yo quiero animarle. La intimidad sexual es relacional, es comunicacional, es altamente emocional y es altamente espiritual. Usted se da cuenta, usted lee las estadísticas, 78%, por ejemplo, de las nuevas mamás, al elegir, por ejemplo, entre el sexo y el sueño, ¿qué cree que eligen? Dormir. Ahora, hermanos, se entiende, es una etapa de la vida, y entonces usted tiene que preguntarse, en esta etapa de la vida en que tengo niños pequeñitos, ¿qué significa cumplir el deber conyugal con mi esposo? ¿Qué significa para alguien que está sufriendo, por ejemplo, la menopausia? ¿Qué significa? No, para mí cumplir eso no, absolutamente. Y entonces deja a su esposo abandonado. ¿Y sabe en manos de quién deja a su esposo? De Satanás. You don't want that. Usted no quiere eso. Absolutamente. Usted quiere venir delante del Señor y decirle, Señor, yo quiero aprender a que esto no sea solamente un asunto de deber. Es más, termino, hermanos, con esta pregunta. ¿Cómo nosotros creamos pasión en el matrimonio? ¿Cómo creamos pasión, intimidad dentro del matrimonio? 3 sugerencias rápidas. Número 1, cuide su mente, cuide su corazón. Cuide su mente y su corazón. El órgano más importante sexual que una persona pudiera tener es su mente. Cuide su mente. Pornografía es basura, contamina su pozo. Usted y yo necesitamos aprender a cuidar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, dice la Escritura, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida sexual. De él mana la vida sexual. Usted se da cuenta que la Escritura dice que todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, lo justo, lo puro, lo amable, dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Nosotros debemos de pensar en esta realidad. Esto es digno, esto es para nuestro provecho. ¿Sabe cuál debería de ser la pregunta suya y mía que debería de resolverse tal vez en consejería privada? Especialmente si usted se ha dado, se ha abandonado. Si usted se ha abandonado, usted ha privado a su esposa, a su esposo.
Usted simplemente, para usted esto no es importante. Esto es altamente espiritual. Y yo quiero animarle a usted. Si el hombre el día de mañana termina en inmoralidad, en adulterio, ese hombre no puede echarle la culpa a usted, porque este hombre tiene decisión propia. Pero quiero decirle, usted ha sido un contribuyente. Usted ha contribuido a la desgracia de ese hombre. Ese hombre va a tener que dar cuenta delante de Dios. Ese hombre no puede decirle a su mujer porque me abandonaste. No. Te abandone o no te abandone, tú tienes una relación con el Señor. Pero usted no puede quedarse a un lado. Usted ha sido un contribuyente. Usted ha dejado a su esposo con la lengua de fuera. Y allá anda como el perrito, allá anda el chuchito, allá. No, absolutamente no. Cuide su mente, este asunto, cuide su mente. Número 2, yo le animo, goce la vida con su esposa. Goce la vida con su esposa, con su cónyuge. Goce. Es más, el libro de Eclesiastés habla increíblemente en cuanto a esa realidad de gozar la vida con la mujer de tu juventud. Dice, goza la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida, de tu vanidad. Y esto no significa, hermano, ir a Europa, ir a viajes de placer. No. En momentos no podemos ir ni siquiera a Pacoima. Simplemente, esa es la realidad. Pero goza la vida con la mujer que tú amas. Gózala. Número 3. Sé sabio dándole lugar a tu esposa, halagando a tu esposa. Busca marcas, aspectos en tu esposa y hazle ver a tus hijos, especialmente a tus hijos, que tu esposa vale para ti. Valórala. La Escritura dice que se levanta su marido y la llama, dice, bienaventurada. Dice que el hombre la alaba públicamente en las casas, en las calles. No tiene ningún problema. Hermanos, la intimidad sexual no comienza en la alcoba, no comienza en la cama, comienza con una intimidad relacional. El apóstol Pablo le dice a los hermanos, hermanas en la iglesia, hermanos, no pretendan ser tan espirituales y tratar de resolver asuntos solamente con oración. Hay cosas que no se resuelven con oración. Hay muchas cosas que se resuelven y se resuelven tomando nuestra responsabilidad, cumpliendo nuestro deber conyugal. Así que, hermanos, después de esta sesión no quiero que nadie se vaya. Por favor, no se vayan a cumplir el deber, ¿verdad? Todavía tenemos comida y luego después nuestro hermano Esteban Bustos nos va a organizar preguntas porque vamos a tener preguntas más tarde. Así que, hermanos, después de las 5 de la tarde, hermanos, es momento de cumplir el deber conyugal. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos crecer como parejas en un tema tan importante. Señor, no lo podemos, Señor, descuidar. Señor, yo te alabo, Señor, porque podemos, Señor, regresar a las páginas de tu libro y, Señor, definir la importancia de esta área en nuestras vidas. Señor, yo quiero suplicar también por este grupo de crecimiento para parejas que vamos a tener para el siguiente año. Todo este año queremos de alguna manera, por lo menos una vez al mes, queremos, Señor, regresar y poder, Señor, crecer. Temas que vamos a tratar sobre la honestidad, la confesión, el perdón. Vamos a tratar con cómo crecer constantemente como pareja, la unidad, la confianza, el amor, la gracia. Cómo protegernos. ¿Cómo podemos nosotros proteger a nuestro cónyuge? De una manera práctica. Señor, yo te suplico que podamos, Señor, crecer en tus caminos y que podamos, Señor, honrarte, glorificarte, Señor, en todo.
Gracias te damos porque tú nos has dado tu palabra, Señor, para, Señor, lo que es provechoso, para lo honesto, lo decente, para que sin impedimento nos acerquemos al Señor. Bendice a cada pareja. ¿Podría en este momento usted tomar la mano de su esposa? Asegúrese que es la mano de su esposa, no del vecino. Y tome la mano de su esposa y dígale delante del Señor: Señor, gracias porque estamos aquí juntos. Un año más estamos acá recobrando fuerzas, perspectiva. Gracias porque nos has bendecido. ¿Podría usted pedirle al Señor en este momento y decirle: Señor, ¿podrías enseñarme a cumplir el deber conyugal en un ambiente fértil, lleno de entendimiento, de conocimiento, de ternura, de delicadeza, de romance, de bondad? Señor, enséñanos. Dile ahí donde tú estás, dile al Señor: Señor, enséñame a mí, enséñale a mi esposo. Enséñanos no solamente a disfrutar esta dimensión del matrimonio, pero de alguna manera dejar un legado a nuestros hijos y a los que están a nuestro alrededor. Señor, yo te alabo por lo lindo de tu palabra. Gracias, Señor, te doy porque tu palabra habla a nuestro corazón en maneras precisas. Y Señor, cómo deseamos, Señor, honrarte y glorificarte a medida, Señor, que obedecemos tu palabra. Estas no son opiniones, es la revelación divina de Dios para nuestro progreso. Bendecimos, Señor, tu nombre en Cristo Jesús. Amén.